a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate y le doy la bienvenida al doctor Christopher Cerniciario, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, Christopher, por estar aquí con nosotros. Hola, Alberto. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues, Christopher, las emergencias no se atienden como lo era antes. De entrada, porque desaparecieron el Fonden. ¿Qué era tan malo el Fonden? Recuerdo en la época de Vicente Fox, cuando vino Vilma y desbarató Cancún, entonces vino una orden presidencial para que cada una de las dependencias aportara una cantidad y tener un fondo especialmente para estos desastres naturales. Lo quitaron. ¿Qué podemos hablar de este asunto? ¿Por qué lo quitaron? ¿Cuánto llegó a juntarse en esa bolsa? ¿Si servía o no servía, Christopher? Muchas gracias, Alberto. Mira, yo considero que el Fonden sí tenía un uso, o sea, que sí era útil. Como bien mencionas, cuando había un desastre natural, se utilizaba para atender a la población, por ejemplo, con albergues, con alimento, pero también para algo muy importante, que es como reconstruir la infraestructura. Eso pues tiene un montón de implicaciones porque no solamente, pues ok, estamos hablando de fierros y de cemento que puede sonar frío, pero pues es infraestructura que utiliza la población, ¿no? Quizá pueden ser hospitales, pueden ser escuelas. Entonces no solamente quitar estos recursos como los del Fonden o para prevenir o atender una vez que ya hubo un desastre, pues sigue teniendo consecuencias después de que sucedió, ¿no? Porque como te digo, por ejemplo, ya no tienes las escuelas, ya no tienes hospitales, van a empeorar tus indicadores tanto sanitarios como educativos, quizá incluso de seguridad. Entonces, pues yo creo que sí es urgente volver a dirigir recursos a ese tipo de fondos, aunque no sea el Fonden, si por ejemplo, como dices, se consideraban o la postura del gobierno federal es que tenía imperfecciones, que había corrupción, pues buscar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que te aseguren que el dinero se está utilizando para lo que debe, pero no creo que la solución sea simplemente cortar de tajo este tipo de recursos, especialmente en un caso como en México, ¿no? Donde tenemos un montón de climas, donde hay unos sectores que quizá van a enfrentar sequías, otros van a enfrentar inundaciones, otros van a enfrentar sismos, pues yo creo que es urgente hacer un llamado para dedicar más recursos a ese tipo de fondos, no solo de nivel federal, también es importante que se haga desde los gobiernos locales, que también tengan recursos para atender esto. Cabe recordar que tanto federación como los gobiernos locales por ahí no son tan eficientes recaudando recursos públicos, sí. Y por eso vemos que hay recursos tan importantes como este. Porque vamos a darle la bienvenida a César Rivera de Jesús, investigador de transición energética y medio ambiente. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer estar en su programa. ¿Cuál es tu opinión, César, en torno a este Fonden que en 2020 tenía recursos por arriba de los 5,000 millones de pesos? Que la narrativa gubernamental actual fue, se están desviando, hay corrupción, se favorece a los empresarios, a la iniciativa privada, pero pues totalmente lo desmantelaron, esos recursos quién sabe a dónde se fueron, y ahora, ¿cómo responder? Lo vimos con Otis, Acapulco necesitaba no atender a los empresarios, sino la infraestructura, las escuelas, los hospitales, o sea, lo que representa el apoyo para la población, y ahora no lo hay, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, este instrumento, el Fonden era un instrumento importante para guardar recursos que en su momento fueran, que pudieran ser usados. Ya vimos, o como mencionaste, estos casos. Sin embargo, también hay algo importante y que no se conoce del todo, es que en sí este Fonden todavía no está extinto al 100%. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahorita se encuentra en un proceso del cerca del 50% avanzado a esta extinción del fideicomiso. Y hay que tomar en cuenta que muy probablemente los recursos que se tenían aún disponibles en este fideicomiso fueron usados el año pasado
para Acapulco. Entonces, al final funcionó como un mecanismo importante para solventar este problema que presentamos. En el futuro, dado que este fideicomiso está prácticamente vacío, por lo que se usó el año pasado, Sí. en los próximos años, dada la expectativa de que aumentarán los eventos meteorológicos, dado esto, pareciera que va a ser imposible que se puedan atender de la misma manera esta situación. ¿Por qué? Porque hay que buscar nuevas formas o más bien nuevos recursos para estos recursos, los cuales son limitados dado el presupuesto público. Recordemos que en el presupuesto público hay 2 programas importantes para atender esto, ¿no? Que es el mismo nombre, el programa para el Fondo de Desastres Naturales y también el Fondo para la Prevención. Sin embargo, si lo revisamos en comparación a 2023, que se destinaron recursos, estos no se ejercieron. Entonces, para 2024 igual se les asigna un presupuesto, muy probablemente no se puedan ejercer o no se ejerzan. Entonces, creo que el fideicomiso funcionaba como un instrumento que podía guardar, incrementar esta bolsa, pero pues dado que ya no está, pues muy probablemente en el futuro pueda volverse un problema esta situación, dado los eventos meteorológicos que podrían suceder en el futuro. Que vienen cada vez peor, César. Ya tuvimos ayer un programa especial con estos fenómenos meteorológicos, cada vez vienen peor, porque apenas se registró Beryl iniciando el verano y logró ser categoría 5 ya en el Atlántico. O sea que aguas, porque nos vienen fenómenos meteorológicos mucho más fuertes. César, Christopher, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Sin ayuda, la emergencia no se atiende en este país. Volvemos. Con información, cómo se atienden las emergencias en el país. Según José Luis Hernández de ESA, fundador del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos, no se aplica la cultura de prevención en México. Que seguimos siendo muy reactivos en nuestro país. Hay estadísticas que nos dicen que aproximadamente de cada 10 pesos que se gastan en un desastre, se están gastando 9 en emergencias y solamente 1, o sea, un 10%, si lo hacemos equivalente, en la prevención. Pero en la realidad esto no ocurre, seguimos gastando muchísimo. Ahí estás, doctor Christopher. Pues bueno, emergencias en emergencias. Una parte importante, fundamental, es la prevención. O sea, saber qué se puede hacer para evitar desastres tan fuertes, pero pues hasta que ocurra, y entonces sí, a ver cómo lo vamos resolviendo. Y un ejemplo es Otis, en Acapulco. El presidente, esto fue en octubre, 25 de octubre. Para Navidad, el presidente dijo, ya vamos a estar listos con Acapulco. Pues eso no es cierto. O sea, Christopher, hay que meterle recursos y no lo están haciendo. Claro, Alberto, totalmente. Y no solamente recursos financieros. Yo pienso que, aunque es una gran limitante, algo que también es importante es las restricciones que tiene el sector público en capital físico y en capital humano para afrontar prácticamente todas las tareas que tienen que llevar a cabo. En este caso, como muy bien dices, pues el caso de los desastres naturales, ¿no? No tenemos recursos, pero esa parte, échale que hay muchos cargos públicos donde no hay meritocracia, donde no están las mejores personas o con el perfil idóneo para llevar a cabo sus actividades, y pues eso súmale a que aparte no hay recursos financieros para poder cumplir con esos objetivos, ¿no? Como muy bien mencionabas, vamos a reconstruir Acapulco y vemos que en la práctica pues no sucede así, y es más, estamos más cerca de que vengan nuevos desastres naturales que generen más daños en infraestructura, más humanas, que de reponer lo que se había perdido durante el huracán Otis, ¿no? Es que ya el próximo octubre, son 4 meses, César, podría mejor llegar un nuevo desastre a que Acapulco esté levantado, porque no está levantado, por más que ya esté llegando gente solidaria, tratando de impulsar. El pueblo de México es muy solidario, pero la infraestructura está muy golpeada, César, todavía.
Sí, así es. Todavía es importante que se lleven a cabo desde antes se tiene que tener planeado estos sucesos. Los municipios, el Estado debe de tener planes de acción climática, ya sean tanto de mitigación como de adaptación. Muchas veces todos estos planes están más asociados a la mitigación. Hay que mitigar estos efectos de gas invernadero que provocan estos eventos meteorológicos. Sin embargo, todos estos planes de adaptación ante estos sucesos, como puede ser la sequía, tornados, tormentas, pues no están del todo preparadas los estados y los municipios. Entonces creo que esta parte es importante para a fin de que pueda suceder este evento meteorológico, pues estén de una manera más preparada, que se tengan recursos suficientes ante esto, y al final hay que tomar en cuenta que estos costos se van a ir elevando. Son más los eventos, pero también los costos asociados a estos van a ser aún mayores. Entonces, a veces es mejor tener planes que te puedan ayudar a mitigar esos costos para que en el futuro también las poblaciones pues estén preparadas, tengan efecto negativo en lo que le pueda suceder en sus hogares. Sí, porque estamos hablando de los huracanes, pero los incendios en abril pasado, Christopher, recordamos ese incendio terrible en la zona serrana de Tenango del Valle, aquí en el Estado de México. Los propios pobladores eran los responsables, hasta fallecieron 4 personas porque pues, no están capacitados, no saben cómo contrarrestar un incendio forestal y las autoridades pues los dejaron. O sea, ¿dónde estamos, Christopher? Sí, Alberto, justo lo que platicábamos, ¿no? ¿Qué hace un estado cuando se encuentra rebasado? Que los pobladores son los que tienen que atender ese tipo de fenómenos, como los que estamos viendo en la pantalla, sin preparación, sin equipo, sin apoyo de ninguno de los niveles de gobierno o muy poco. Y es que lo hicieron, Christopher, esto, no por extinguir el daño que pudiera hacer en el campo, se les estaban acercando a sus casas. Y entonces no les quedó de otra más que, caray, nos van a incendiar nuestras casas. Pero, y la autoridad, ahí viene la temporada de lluvia, espérense unos 3, 4 meses. O sea, sí hay negligencia, ¿no, Christopher? Claro que sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, un estado que se encuentra rebasado en capacidades, que no tiene forma de atender estos fenómenos. Y no solamente hablamos del gobierno federal, sino también estatal y municipal, que se encuentran limitados por ejemplo, en el caso de los presupuestos de los estados, prácticamente 9 de cada 10 pesos que reciben vienen de la federación. Entonces, ¿qué sucede si de estos fenómenos que están enfrentando todos los años, aparte les llega en una etapa de restricción financiera? Pues si no tenían capacidad para atenderlos, menos va a ser ahora, y por eso vamos a ver situaciones como estas, que la población tenga que valerse por sí misma para no enfrentar las consecuencias de este fenómeno. Pueden ser fenómenos naturales, meteorológicos, pero tenemos una gran experiencia que sucedió solo hace unos años, ¿no? Cuando fue la pandemia. También nos vimos con otro evento donde no había una prevención para este tipo de contingencias y el Estado simplemente se vio rebasado. Lo vimos el mayor número de muertes, mientras otros países ya estaban controlando las muertes por COVID, aquí seguían a la alza. Entonces, no tenemos por qué pensar que este tipo de eventos no se reflejen en otros casos, como es las inundaciones, los incendios. Simplemente son otros casos que nos dan la misma moraleja. Un estado que se encuentra rebasado en términos físicos, tanto financieros como humanos, para hacer frente a sus actividades de proteger a la ciudadanía. Y es que eso, el ejemplo que pones de la pandemia fue maravilloso. Yo tengo mis estampitas de detente, a mí no me va a dar. O sea, híjole, qué terrible, y 800,000 personas fallecieron de acuerdo a los últimos cálculos. César, Christopher, vamos a llegar con este tema, cómo nos fue con la pandemia, una emergencia mundial y cómo la atendimos en México. Volvemos en 2 minutos. Christopher, gracias. Vamos en este cierre de mesa de debate, la emergencia en las emergencias. México no está preparado.
Durante la pandemia, César, López-Gatell, subsecretario de Salud, declaró la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, de un individuo que pudiera contagiar a otro, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y entonces decía, pues no hay que usar el cubrebocas, quédese en su casa. Si siente los síntomas, pues no salga a contagiar, pero pues no hubo estrategia, César, ¿no? Ni de prevención, que bueno, el mundo no lo estaba preparado para una pandemia como la que vivimos, pero el manejo fue, pues, quedó mucho a deber, ¿no? Sí, en esta parte de qué tan preparados estaban en presupuesto, había dos programas que se destinaban para este tipo de situaciones, que era el de protección contra riesgos sanitarios y el de vigilancia epidemiológica. Entre estos dos más o menos rondaba el presupuesto en 420 millones. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto destinado para infraestructura para Pemex, que fue el caso de Dos Bocas, o más bien, en realidad fueron aportaciones que realizaba la Secretaría de Energía a Pemex para pagar sus vencimientos y para la construcción de Dos Bocas, pues vemos cómo este presupuesto desplazó el gasto social, el gasto para este tipo de situaciones y pues al final quien se ve repercutido en esto es la población más vulnerable, Sí. la población que no tiene acceso a seguridad, a salud. Entonces, creo que en esta parte se privilegia se privilegió la parte de energía, Pemex, que estuviera o que mejorara su situación financiera. Entonces, creo que aquí, más que preparados, se privilegió una política que otra, ¿no? Se privilegió la política de la energía, del petróleo, que al final el de petróleo también es una política que contamina, que genera daños ambientales a la salud y que al final pues se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Sí. Es una política que probablemente que ayuda a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y no ayuda a mejorar el bienestar de la población. Es que qué parte no podemos entender del reclamo de la naturaleza, Christopher, donde hay que acabar ya con los combustibles fósiles, hay que renovar y transitar a las energías limpias y estamos apostándole 20,000 millones de dólares, más de 350,000 millones de pesos a una refinería. No puede ser, Christopher. Exactamente, Alberto. Vemos que hay una tendencia a nivel mundial para ir hacia las energías limpias y pues la política fiscal que está decidiendo el gobierno federal, particularmente desde 2018, 2019, desde que entró la administración actual, pues vemos que ha tendido por otro lado, ¿no? Creo que esto atiende a, pues quizá argumentos un poco anticuados. Cabe recordar que este tipo de, o sea, como tratando de ser abogado del diablo, ¿no? Sí. Este tipo de infraestructura, como la de las refinerías, pues teóricamente es una infraestructura de tipo económica, la cual, de acuerdo con literatura un poco anticuada, pero literatura Vigente. válida a final de cuentas. Ajá, sí, claro, en cierta forma vigente, claro. En la medida que tú metas este tipo de infraestructura económica, tú tendrás un impacto directo en crecimiento económico, pero también cabe destacar que, pues quizá en los años que surgieron estas teorías, pues todavía no era tan relevante esta conciencia ambiental, ¿no? De, ok, sí, vas a crecer tanto en términos económicos, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de cuánta pérdida de recursos naturales, flora, fauna que vas a perder, problemas respiratorios? Yo creo que ya por el dinero que se ha gastado, la estrategia de la refinería es algo ya irreversible, ¿no? Entonces, quizá algo que se puede hacer como un punto medio, pues darle un sentido ambiental. Ok, ya tenemos la refinería, la vamos a construir, pero ¿de qué forma podemos mitigar o por lo menos limitar el daño al medio ambiente? Porque, César, tu especialidad es el medio ambiente, o sea, una refinería que afortunadamente todavía no refina, entonces no contamina,
pero que nos costó 20,000 millones de dólares, y un Tren Maya que nos costó 500,000 millones, ahí sí, pues deforestando la selva, ¿no? O sea, como que no se entiende, ¿no? Estos caprichos, ¿no?, presidenciales, ¿no, César? Sí, hay una política un poco contradictoria o se contradice en ocasiones respecto a la parte de energías limpias, de transición energética, que hay un avance, pero pues esto se contradice con la política energética. La política energética lo que privilegia son hidrocarburos, generación de electricidad con gas, y al final esto tiene un impacto, si bien un impacto que beneficia a las empresas productivas del Estado, que es Pemex y CFE, pues también tenemos circunstancias que hay que considerar. Por ejemplo, la parte de las reservas que tenemos como hidrocarburos. Estas reservas cada vez son menores y se sigue invirtiendo en infraestructura para la producción de estos. Entonces, existe la posibilidad que se tengan activos varados, que existan pérdidas financieras por tener infraestructura que ya no nos permite, que ya no nos va a permitir seguir extrayendo hidrocarburos, dado que ya no tendremos. Solo como un dato un poco relevante, lo que estima Pemex a extraer como reservas probadas en 2045 y que son el resultado del futuro, podrían nada más pagar el 25% de la deuda aproximadamente. Entonces, los ingresos futuros, las reservas y los ingresos futuros no nos podrían permitir pagar la deuda que tiene actualmente Pemex. Entonces, creo que esto es importante considerar, que la gente lo conozca, que pues Pemex es una empresa productiva del Estado y que si bien llegada a esta cultura de población, pues creo que poco a poco se puede ir cambiando para asociarlo a la parte de generación, pero en generación. Pero es que su deuda es impagable, está quebrada, todo el mundo así lo dice, pero ahí lo van a fortalecer, que porque es la soberanía. Christopher, este sexenio está a punto de terminar. Viene una nueva esperanza a partir del 1 de octubre. 6 años más, con otra persona, es el mismo partido. ¿Tendremos esperanzas de que esto mejore? Alicia Bárcenas en la Semarnat, la propia presidenta electa, que es especialista en medio ambiente, al menos eso estudió. ¿Cómo lo ves, Christopher? Personalmente, Alberto, yo no veo mayor esperanza. Yo no veo alguna razón de por qué deba cambiar la dinámica económica del país, no solo porque haya ganado Morena, hubiera ganado el PAN, hubiera ganado el PRI. Desde mi punto de vista profesional, yo creo que la dinámica de la economía está dada por un montón de condiciones que es imposible cambiar en 6 años o en 12 años. Yo creo que el Estado debería de mantenerse más al margen de la evolución de la economía, simplemente dedicarse a cumplir con sus tareas, las que platicábamos al principio de la entrevista. Dame servicios médicos, dame educación, dame seguridad pública. En otras palabras, provee bienes y servicios públicos que es muy caros que proveamos de manera individual, y deja que el sector privado sea el que se ponga a innovar, el que se ponga a impulsar la actividad económica, pero con las condiciones actuales yo creo que es muy difícil. Solo para mencionar un ejemplo de esta incapacidad del Estado para dar los bienes y servicios públicos que en teoría debería de darnos. A lo mejor si tienes buen salario, te quieres comprar cierto carro o cierta casa, ¿a poco no la piensas? Porque sabes que probablemente vas a ser la víctima de un secuestro, de algún delito, y sabes que las autoridades no te van a poder defender. Y eso lo podemos pasar a un montón de ejemplos. En salud, yo sé que si me enfermo, que si de repente ahorita voy al médico y me encuentran alguna enfermedad que me tengo que tratar de inmediato, no voy a ir a servicios públicos si es que tengo el medio de pagar privados, porque si me voy a los públicos probablemente en lo que me atienden ya me morí. Entonces, por eso yo no veo que haya un cambio en la dinámica económica empezando un nuevo sexenio. Tampoco creo que vaya a ser peor, simplemente creo que vamos a seguir en la misma brecha, en la misma ruta de mediocridad, si quieren. No veo razones para cambiar, pero
si les sirve como de un consuelo, ni para mejorar ni empeorar. Nos quedan 30 segundos, César. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Habrá cambio o no habrá cambio? Yo no veo muchos cambios. La política energética que se tiene prevista es prácticamente la misma, solamente con unos pequeños adiciones, pero en lo general no cambiaría este aspecto de la política energética. César, Christopher, ojalá se equivoquen, ¿no? Porque necesitamos que verdaderamente haya un cambio a favor y no porque lo querramos de manera individual. El planeta lo está demandando. Cada vez vienen peor las catástrofes naturales porque el planeta está calentándose, hay que enfriarlo. Y si no lo ven, pues entonces que nos agarren confesados. César, Christopher, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos.